Entonces, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy, como en otros ejercicios ya lo hemos realizado, es este paso a paso, le digo yo, o ir de uno en uno brincando en cada uno de estos temas que vamos a ir viendo. Bueno, aquí omitamos el tema de plazo, no lo vamos a tratar el día de hoy. Pero básicamente es como un paso a paso de qué son los elementos que yo tengo que tener muy claros a la hora de definir si estoy obligado o no a declarar renta y cómo me afecta todo este tema de la declaración de renta a personas naturales y asimiladas. Entonces, si bien hay un tema que es de vieja data, podríamos decirlo, tiene una modificación bastante fuerte y toma mucha relevancia a partir de la ley 1607 de 2012, es decir, hace ya más de 10 años, es el tema de la residencia fiscal, pues uno nota en los escenarios que siguen suscitando muchas dudas. Entonces, por eso siempre lo traemos a colación, porque me parece que es importante que se disipen las dudas sobre este tema porque teniendo claridad sobre la residencia fiscal, pues me va a llevar a que mi declaración de renta en la medida de lo posible quede lo mejor presentada. ¿Cierto? Entonces, hay unos efectos que va a tener este tema de la residencia fiscal y es de aquí la importancia de conocer si yo soy residente fiscal o no. Antes de entrar a hablar de esos criterios que tenemos para determinar si soy residente fiscal, miremos un poco cuáles son los efectos o cómo me perjudica o me beneficia, cómo me afecta a mí puntualmente el tema de ser un residente fiscal o no. El primer efecto que yo creería que es el fundamental de los que tiene la residencia fiscal es en el tema de mis rentas y patrimonio, es decir, cómo afecta el ser o no ser residente fiscal la situación de mis rentas y patrimonio. Entonces, dentro de los artículos que encontramos en el Estatuto Tributario, el noveno, el décimo y otros, me manifiestan que los residentes fiscales a la hora de tributar en el impuesto sobre la renta, sobre todo en Colombia y en algunas otras legislaciones, pues si son considerados residentes fiscales, van a tener que entrar a tributar por algo que se conoce como renta de fuente mundial, es decir, sobre los ingresos que obtuvieron en Colombia y los ingresos que obtuvieron en el exterior. Entonces, si yo me gané 100 millones de pesos el año inmediatamente anterior o el año que estoy declarando en Colombia, pero a la vez me gané 500 o 700 millones de pesos en el exterior, si yo soy catalogado como residente fiscal, tendré que entrar a, si estoy obligado a presentar declaración de renta acá en Colombia, pues tendré que entrar a declarar sobre ese total, es decir, los 100 que me gané en Colombia más los 700 que me gané en el exterior. A mi declaración, si estuviese obligado a llevar a presentar declaración, porque todavía no lo sabemos, vamos a verlo más adelante, pues tendría que llevar la suma de ingresos recibidos durante el periodo fiscal o durante el año de 800 millones de pesos, ¿cierto? Y digámoslo así, hagamos aquí una pequeña ejemplo de la declaración, ¿cierto? Entonces, esto va a afectar mi patrimonio y mis ingresos. Igual tema ocurriría sobre mi patrimonio. Si yo tengo un patrimonio que está en Colombia y a la vez tengo otro tipo de patrimonio o algunos otros activos en el exterior, pues si yo soy residente fiscal, también tendré que, en la medida en que esté obligado a presentar declaración de renta, pues presentar todo ese patrimonio dentro de mi declaración de renta. Entonces, vamos al ejemplo, ¿cierto? Esta persona pues tuvo ingresos en el exterior de, no sé, pongamos 1.000 millones de pesos y en Colombia tuvo ingresos de 200 millones de pesos. De igual forma, tratándose del patrimonio, tiene un patrimonio en Colombia de 5.000 millones de pesos. Bueno, pongamos un valor un poco inferior. En Colombia un patrimonio de 3.000 millones de pesos y en el exterior tiene un patrimonio de 2.500 millones de pesos. Entonces, si él es catalogado residente fiscal, a su posible declaración de renta tendrá que llevar como patrimonio lo que tiene dentro de Colombia y por fuera de Colombia, es decir, tiene un patrimonio de 5.500 millones de pesos. Y como ingresos igual, lo que produce en el exterior como lo que produjo en Colombia. Entonces, en este caso, sus ingresos fueron de 1.200 millones de pesos. Ahora,
Adicionalmente a esto, por tener la categoría de residente fiscal, va a tener una obligación extra que sería la posibilidad de entrar a declarar o presentar la declaración de activos en el exterior, que es lo que se conoce como el formulario 160. Entonces, esta declaración de activos en el exterior la presentan ¿quiénes? Según nos señala el artículo 607, la van a presentar las personas que sean residentes fiscales, declarantes del impuesto sobre la renta y que tengan un patrimonio en el exterior poseído a corte 1 de enero de cada año y que ese patrimonio que está en el exterior superen las 2.000 VTs. Entonces, si yo cumplo ese requisito de soy residente fiscal, estoy obligado a presentar declaración de renta en Colombia y además, adicional a eso, tengo un patrimonio en el exterior y este patrimonio en el exterior supera las 2.000 VTs, que básicamente eso para el año 2024, teniendo en cuenta que sería la próxima declaración que tenemos que presentar a mediados de abril o en los periodos de agosto-octubre, pues sería un patrimonio de 94.130 millones de pesos. Entonces, si mi patrimonio en el exterior es superior a 94.130 millones de pesos, yo estaré obligado a presentar concomitantemente con la declaración de renta, la declaración de activos en el exterior. Pero aquí ocurre una particularidad bastante interesante por la redacción en la que quedó la norma y algunos pues los desconocen a la hora de leer la norma, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la declaración de renta, el patrimonio y los ingresos que voy a declarar son del periodo inmediatamente anterior. Estamos hoy en 2025, pues esta sería la declaración de renta del año 2024, ¿cierto? Y les acabo de comentar que si yo soy residente fiscal, pues concomitantemente tendré que presentar una declaración de activos en el exterior, si tengo activos en el exterior, pero esta declaración de activos en el exterior no se hace con base en el año 2024, se hace con base en el patrimonio que yo tengo a 1 de enero de cada año. Eso quiere decir que el patrimonio que yo informaré en mi declaración de activos en el exterior será el patrimonio que refiere al año 2025. Entonces, aquí es importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, es posible que unas personas que tengan un patrimonio en el exterior, como es en este caso, de 2.500, ese informe que me coloca acá en la declaración de renta varíe en comparación con la declaración de activos en el exterior. Puede ser mayor o menor, depende de las fluctuaciones que haya podido tener el mercado, pero lo importante es que estaría obligado a presentar esa declaración si cumple con el requisito antes mencionado. Entonces, este contribuyente tendrá que concomitantemente con su declaración presentar otra declaración de activos en el exterior o una declaración de activos en el exterior e informará el patrimonio que posee en el exterior a corte 1 de enero de 2024 en este ejemplo, perdón, de 2025, que supongamos que es el mismo que tenía para 2024, digamos que no hubo ninguna fluctuación, entonces tendrá que poner en su declaración de activos en el exterior que su patrimonio son 2.500 millones de pesos. Entonces, importante este tema. Ahora, hay otra normativa que la menciona el mismo 607, donde la desagregación de este patrimonio, es decir, la información que yo le voy a suministrar a la DIAN en esta declaración, dependerá también de un tope. Si el patrimonio que tengo en el exterior es superior a las 3.580 VTs, la información que me pide este formulario es mucho mayor a la información que me diría si el patrimonio fuera inferior a ese valor. Caso contrario, la persona que sea catalogada como no residente fiscal en Colombia solo tendrá que informar en su declaración de renta, si estuviese obligado a presentarla, el patrimonio y los ingresos poseídos en Colombia o el ingreso de fuente nacional obtenido en Colombia durante el año que está declarando. Entonces, volviendo a este ejemplo, este contribuyente que en Colombia tuvo ingresos de 200 millones de pesos sería lo único que lleva a su declaración y en el patrimonio pues solo llevaría el que tuvo en Colombia, que en este caso serían 3.000 millones de pesos. Ergo, no estaría obligado a presentar la declaración de activos en el exterior. No lo va a informar y no tendría ningún problema con el patrimonio que tiene por fuera de Colombia, no tendría la obligación de presentarlo. Siguiendo con otro de los efectos es básicamente el tema de la tarifa.
En el tema de los residentes fiscales vamos a tener una tarifa que es marginal y progresiva, en la cual yo puedo estar obligado a presentar declaración de renta porque tuve ingresos, porque tengo un patrimonio que me obliga a declarar, pero esto no implica que vaya a estar obligado a pagar. Toca hacer el ejercicio de depuración correspondiente y una vez haga ese ejercicio de depuración correspondiente, pues mi tarifa del impuesto sobre la renta será marginal y progresiva en el sentido en que irá desde un 0%, lo que tendría yo que pagar como impuesto sobre la renta, hasta un máximo de un 39%. Pero todo esto depende del ejercicio de depuración de mi impuesto sobre la renta que haga. Es decir, de ese ingreso que tuve, tengo derecho a hacer toda una depuración, que es la que vamos a explicar acá, y pues mi tarifa oscilará entre estos dos. Puede que no tenga que pagar nada o puede que tenga que pagar un 19% hasta un 39%. Caso contrario, los no residentes fiscales, en regla general, sobre el ingreso que tuvieron de fuente nacional, pagarán una tarifa del 35%. Y decimos en regla general porque, como muchas de nuestras normas en el estatuto tributario, pues también hay unas excepciones para ciertos ingresos que pueden tener una tarifa diferencial, en algunos casos menor, bueno, en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, las tarifas diferenciales son unos valores inferiores a la tarifa general, que sería del 35%. Pero si yo no estoy dentro de esas particularidades sobre los ingresos que obtenga de fuente nacional, yo no siendo un residente fiscal en Colombia, pues tendré que pagar la tarifa del 35%. Entonces, aquí si ustedes ven, ocurre un caso interesante. De pronto, en la pantalla anterior, pues uno dice, se preocupa al decir, bueno, si soy residente fiscal en Colombia, tendría que tributar sobre 1.200 millones de pesos, pero si no lo soy, tendría que tributar solo sobre 200 millones de pesos. Aquí viene un tema de que hay muchos beneficios o rentas exentas o deducciones que van a ser exclusivos para los residentes fiscales, que permiten ir disminuyendo la base gravable sobre la cual al final se aplicará esta tarifa. Caso contrario, los no residentes fiscales, estos beneficios pueden ser bastante escasos y en algunos casos hasta nulos. Podríamos tener situaciones donde un no residente fiscal tribute casi sobre el ingreso bruto que obtiene, de pronto descontando algún costo o gasto al cual tenga derecho, pero no tendrá derecho a algunas rentas exentas o deducciones que la normativa sí prevé como una prerrogativa para los residentes fiscales. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Siguiendo con el tema, ya un poco más, menos complejo, es el tema del formulario que voy a utilizar. Pues si yo soy un residente fiscal, siempre voy a tener que presentar mi declaración en el 210. Si soy un no residente fiscal, pues voy a utilizar la declaración, el formulario 110 para declarar. Importante, aquí es independiente si yo estoy obligado a llevar contabilidad o no. Simplemente lo único que determina qué formulario voy a utilizar va a ser mi residencia fiscal. Residentes siempre van al 210, no residentes siempre irán al 110. Mucho cuidado con este tema porque si me equivoco a la hora de elegir un formulario, pues como ya todos son de presentación virtual, el formulario va a estar programado para liquidarme una tarifa estándar. Entonces, en el de no residentes, pues muy seguramente me liquidará la tarifa del 35% y en el 210 me liquidará una tarifa marginal dependiendo pues de lo que me dé ese valor que me quedó como renta líquida gravable a la tarifa del 241 del Estatuto Tributario. Entonces, criterios para determinar la residencia fiscal. ¿Cuáles van a ser esos criterios para determinar la residencia fiscal? No voy a entrar a dilucidarlos uno a uno acá, pero pues vamos a hacer como un recuento muy breve. El primer criterio es el criterio que me habla de la permanencia. El criterio de permanencia es aquel criterio que nos habla de que será residente fiscal en Colombia toda persona natural o en su defecto sucesión ilíquida, importante que también lo tengamos en cuenta, que en un periodo de 365 días permanezca en Colombia de forma continua o discontinua por más de 183 días. Entonces, importante y primera aclaración. Si ustedes ven, yo hablé de un periodo de 365 días, no hablé de un año calendario.
¿vale? Entonces, no es un año calendario, simplemente en una fracción de tiempo de 365 días, si esa persona permaneció en Colombia de forma continua o discontinua por más de 183 días, se considerará residente fiscal en Colombia. Y se tiene como punto de partida el día de ingreso al país. Entonces, independientemente que yo haya ingresado al país, no sé, a las 23:55 del día de hoy, ya llevo un día en el país. Y se tiene como punto final de estos 183 días o más de estos 183 días para contarlos, pues el día en que sale también del país. Si él salió del país a las 00:20 del día de mañana, en teoría esa persona pues entiende que permaneció 2 días en el país para contar este término los más de 183 días. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabe la DIAN cuánto tiempo estuvo en Colombia? Sencillo, la DIAN tiene convenios para compartir información, por ejemplo, con Migración Colombia, en la cual nos reportan mes a mes qué extranjeros ingresaron al país y pues cuándo salieron del país y lo mismo que nacionales salieron del país y cuándo regresaron al país, obviamente pues siempre y cuando lo hagan por las fronteras legales y establecidas en el país, ¿cierto? Este criterio de la permanencia le va a aplicar a todas las personas naturales indistintamente de su nacionalidad, ¿vale? Es decir, yo puedo ser un nacional argentino, ecuatoriano, boliviano, e igual me va a aplicar este criterio de la permanencia. Los demás criterios, todos estos, le aplican sí a todos los que sean nacionales colombianos. Entonces, si yo tengo una persona que es un nacional chileno, el único criterio que tendré en cuenta para determinar si él es residente fiscal o no es el de la permanencia. No entraré a examinar los demás criterios. Caso contrario, si esa persona es un nacional colombiano o puede que tenga una doble nacionalidad y dentro de esa doble nacionalidad esté la colombiana, pues entonces sí le aplicarán todos los criterios. Y si cumple con uno de esos criterios, pues se considerará residente fiscal en Colombia y le aplicarán los efectos que anteriormente acabamos de estudiar o de ver. ¿Cierto? Entonces, servicio exterior del Estado colombiano. Este criterio también me parece muy sencillo. Y básicamente me señala que todas las personas nacionales colombianos que estén residiendo por fuera del país, pero que esa residencia se debe a que están brindando un servicio al Estado colombiano en el exterior, pues se considerarán residentes fiscales en Colombia. Y este criterio tiene algo interesante, porque si vamos al artículo 10 del Estatuto Tributario, acá, en el Estatuto Tributario, en el artículo 10, vamos a encontrar estos criterios, estos 4 criterios que estamos hablando. Obviamente aquí están un poco más resumidos, en el artículo 10 los vamos a encontrar un poco más desagregados. Entonces, el numeral 2 del artículo 10 me dice lo siguiente, dice, encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con persona que se encuentra al servicio en el exterior del Estado colombiano y en virtud de los convenios de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributar en el país en que se encuentre en misión respecto de todo o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año. Entonces, la condición es, estoy al servicio del Estado colombiano o vivo con alguien que está al servicio del Estado colombiano y esa persona por efectos del convenio de Viena o esas personas por efectos del convenio de Viena no tienen que tributar en el país donde se encuentran ejerciendo su misión diplomática. Ahora, aquí nos manda a los convenios de Viena y resulta que si uno va y lee el convenio de Viena me dice que la exención en temas de impuestos en el país en el cual me encuentro ejerciendo mi misión diplomática no me cubre solamente a mí, cubre también a las personas que habitan en mi casa, básicamente a las que conviven conmigo. Entonces, si bien puede ser que yo me fui a vivir al exterior porque a mi pareja la nombraron cónsul o embajadora en los Estados Unidos o en alguno de los países firmantes del convenio de Viena y ella no va a pagar impuestos allá, pues por efectos del convenio yo tampoco pago impuestos allá. Pero al no pagar impuestos ni ella ni yo allá,
pues los dos somos residentes fiscales acá en Colombia y sobre los ingresos que obtengamos tendremos que entrar a tributar y pagar impuestos sobre la renta acá en Colombia. De hecho, se los pongo un poco diferente el ejemplo. Estamos hablando de dos personas que son pareja, marido y mujer, o que viven en unión libre. La normativa cobijaría también a esa persona que vive con ellos. Entonces, imagínense que por cuestiones de ocupaciones, pues nos mudamos con la niñera. Entonces, la niñera, que posiblemente también queda cobijada por el convenio, pues la niñera seguiría siendo igual residente fiscal acá en Colombia, aunque muy a pesar, ella vive con nosotros en el extranjero, se le paga en la moneda extranjera y en un país extranjero. Ella seguiría siendo residente fiscal en Colombia y posiblemente tendría que tributar en Colombia y presentar declaración de renta en Colombia. El otro criterio es lo que hemos llamado el criterio de control. Y este criterio, digamos que tiene dos aristas, según lo que me establece los literales E y F del numeral 3 del artículo 10. Entonces, una va encaminada a que se entenderá residente fiscal en Colombia toda persona natural nacional colombiana, que tenga la nacionalidad colombiana, que se encuentre en principio domiciliado en un paraíso fiscal o en una jurisdicción de nula o baja imposición. Entonces, Colombia tiene un decreto en el cual en el DUR tributario encontramos los países o jurisdicciones administrativas que Colombia considera paraísos fiscales o jurisdicciones de nula o baja imposición, es decir, donde el impuesto sobre la renta es muy bajo o de hecho es nulo. Entonces, este criterio establece que en principio toda persona nacional colombiano que resida en uno de estos países, como podría ser la isla de Cook, que es una isla que queda más o menos en el Pacífico cerca a Oceanía, pues si yo vivo en la isla de Cup, que es considerada por Colombia un paraíso fiscal o una jurisdicción de nula o baja imposición, pues yo me entenderé residente fiscal acá en Colombia y posiblemente tendré que lo que me gano allá traerlo a mi declaración de renta acá en Colombia y presentar declaración de renta acá en Colombia. Y digo en principio porque esta es la regla general. Va a tener unas excepciones que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que paraísos fiscales. Aquí con este mago es un poco complejo escribir. Entonces, si yo habito en un paraíso fiscal, te entiende que soy residente fiscal acá en Colombia. La segunda arista que tendría este criterio es que será residente fiscal en Colombia toda persona a la cual la administración tributaria la requiera y no demuestre que es un no residente fiscal. Entonces, si ustedes tienen un familiar que vive en España, en Bélgica, en Japón, y le llega un correíto de la DIAN diciéndole, venga, usted el año pasado tenía que presentar declaración de renta en Colombia y no la presentó, por favor, preséntela. Esa persona, con ese correíto, pues básicamente le estamos trasladando la carga de la prueba. Es decir, él tiene que entrar a demostrarle a la administración tributaria que no es residente fiscal en Colombia y que si de pronto tuvo ingresos de fuente nacional, es decir, aquí en Colombia, pues presentó su declaración como había lugar como un no residente fiscal en Colombia. Pero si no logra desvirtuar el criterio de residente, pues se entenderá residente y tendrá que entrar a presentar su declaración de renta y tributar sobre todos sus ingresos que tenga, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. El último criterio, digamos que es un poco más amplio, que es el criterio respecto a la familia y el asiento principal de mis negocios. Y este criterio tiene varios aspectos. Uno, pues familia, ¿cierto? Entonces, me señala este artículo 10 que será residente fiscal en Colombia, todo nacional colombiano, que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en Colombia. Entonces, imagínense la situación donde yo de pronto no tengo pareja, pero tengo un hijo, me voy a trabajar al exterior, dejo mi hijo menor de edad y dependiente económico mío al cuidado de mis abuelos. eh, Ese joven va a ser residente fiscal acá en Colombia. ¿Por qué? Muy sencillo, digamos que por el criterio de permanencia. Ese menor de edad es residente fiscal porque permanece en Colombia más de 183 días. Entonces, al él ser residente fiscal y al ser mi
hijo y dependiente económico mío, pues menor de edad, pues entonces me vuelve a mí residente fiscal acá en Colombia. Y lo mismo pasará con mi pareja si se queda acá. Y aquí es importante que la norma me habla de no separado legalmente, porque de pronto algunos podrían alegar, bueno, pero dentro de la ley civil hay una separación de cuerpo porque hace más de 2 años no compartimos el lecho. Entonces me casé, me fui a vivir al exterior, tengo 3 años viviendo al exterior y pues no convivo con mi pareja, pero sigo casado y nunca he hecho el procedimiento de separación. Pues igual me cobijaría la norma y por efectos de que mi pareja es residente fiscal acá en Colombia, yo también sería residente fiscal acá en Colombia. El otro criterio que utiliza este es sobre mis ingresos. Entonces, me dice la norma que si el 50% o más de mis ingresos son de Colombia, son de fuente nacional, pues yo seré residente fiscal acá en Colombia. Hay unas excepciones, ya las vamos a ver. La otra arista habla sobre mi patrimonio y básicamente muy parecida a la anterior, me habla que si el 50% o más de mi patrimonio está en Colombia, yo seré residente fiscal en Colombia. Caso contrario, tenemos otro que es hablemos de la administración de ese patrimonio, ¿no? Entonces, básicamente, la norma me dice que si los bienes que yo tengo regados por todo el globo terráqueo en un 50% más son administrados desde Colombia. Esto es un concepto un poco complejo porque la administración implicaría que la toma de decisiones fundamentales de lo que se hace con esos bienes se surte desde Colombia, pues entonces yo seré residente fiscal en Colombia. Entonces, no implica que mis activos estén aquí propiamente en Colombia, pueden estar regados por todo el mundo. Imagínense un futbolista que tiene una casa en Porto, una en Mónaco, porque ha ido dentro de su trasegar profesional pasando por todos esos temas, pero ya se radicó en Colombia o la administración de sus negocios ocurre aquí en Colombia y desde Colombia se toman esas decisiones de negocio, pues él se entendería residente fiscal acá en Colombia. Ahora, ¿cuáles son las excepciones a esto que acabo de mencionar? Entonces, vamos a tener una excepción para el caso de cuando estamos hablando de familia, para el caso de no haber acreditado la residencia fiscal en otro país, o por lo menos al que se le hizo el requerimiento. Vamos a tener otra excepción también para los temas que el que es residente fiscal en una jurisdicción que Colombia considera como un paraíso fiscal. Entonces, por ejemplo, yo vivo en la isla de Cuba, les decía que por vivir en la isla de Cuba me entiendo residente fiscal en Colombia. Ahora, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues que yo logre demostrarle a la DIAN que uno, me encuentro viviendo en la isla de Cuba porque no sé, mi empresa se trasladó para acá y pues ahora este es mi sitio laboral y aquí tengo que trabajar y aquí tengo un contrato laboral. Es decir, yo no me fui del país buscando evadir mi obligación de tributar en el impuesto sobre la renta, sino que me fui por motivos laborales, ¿cierto? Entonces, pues ahí podré romper ese lazo de la residencia fiscal por estar viviendo en una jurisdicción calificada como paraíso fiscal. Pero en otros escenarios, una forma muy sencilla, por así decirlo, de romper ese criterio de residencia fiscal sería lograr demostrar que el 50% de mi patrimonio o de mis ingresos están dentro de la jurisdicción en la cual hoy es mi domicilio. Y aquí ya no estamos hablando de domicilio fiscal, sino de domicilio civil. La ley civil, a grosso modo, dice que mi domicilio será el sitio neurálgico o puntual donde realizo la mayor parte de mis negocios, de mis actividades comerciales. Entonces, pongamos un ejemplo, un contribuyente que, imaginemos, esto es Colombia, esto es Costa Rica y esto es Panamá. Entonces, este contribuyente puede que su familia se encuentre acá en Colombia y uno podría decir, y él trabaja en Costa Rica desde hace 2, 3 años. Tú no podrías decir, no, como su familia vive acá, es residente fiscal. Pero si él demuestra que, de hecho, el 100% de sus ingresos o que
el 50% de sus ingresos provienen de Costa Rica, que es el sitio donde él está trabajando, imaginemos, para hacer un poco más amplio el ejercicio, el señor tiene su familia acá en Colombia, pues compró una vivienda que vale 500 millones de pesos. Compró y tiene, no sé, pongamos, tiene otro apartamento arrendado que le produce al año 25 millones de pesos. Entonces, si él recibe 25 millones de pesos de fuente nacional, pero en Costa Rica se gana otros 25 millones de pesos o más de estos 25 millones de pesos, pues por efecto de que su ingreso en el domicilio, en la ciudad, en el país donde está viviendo, en la jurisdicción donde está viviendo, es el 50% más, rompe ese criterio de residente fiscal, entonces ya no sería residente fiscal. Aún muy a pesar de que el 100% de su patrimonio se encuentra en Colombia, y que de hecho el 50% de sus ingresos se encuentra en Colombia y que de hecho su familia se encuentra en Colombia. Entonces, si bien cumple tres condiciones, solo por el simple hecho de demostrar que el 50% más de su patrimonio, de su ingreso se produce en la jurisdicción donde él se encuentra domiciliado, donde él está viviendo, pues rompe ese criterio. Caso contrario sería si él se gana 25 millones de pesos en Colombia, 24 en Costa Rica y 1 millón de pesos por los dividendos que le produce una acción que tiene una empresa en una jurisdicción en Panamá. O por 1 millón de pesos vienen de unas utilidades o de algunas actividades que él realiza ocasionalmente en Panamá. Entonces, aquí tendríamos que el 50% de sus ingresos son de fuente nacional, digamos que un 49%, no siendo tan exactos, de sus ingresos son del domicilio donde él vive y un 1% restante son de otro país diferente a su domicilio o al país donde él está radicado. Entonces, en este criterio, pues él volvería a ser residente fiscal en Colombia. Entonces, hay que hacer este tipo de ejercicios. Para hacer estos ejercicios es clave que uno pueda determinar a ciencia cierta cuál es el valor de mi patrimonio, ¿cierto? En Colombia y en el exterior para poder hacer el prorrateo correspondiente y saber qué porcentaje de mi patrimonio se encuentra en Colombia y qué porcentaje se encuentra en el exterior y de ese porcentaje que se encuentra en el exterior, pues qué parte está dentro del domicilio fiscal, que bueno, dentro del domicilio civil o dentro del lugar donde ejerzo mi actividad principal de negocios en Colombia. Entonces, esa sería básicamente la excepción que podría romper los criterios de residencia fiscal. Ya determinado que yo soy residente o no residente fiscal utilizando estos criterios que encontramos en el artículo 10º, voy a tener dos soluciones posibles. Entonces, la primera es que soy un no residente fiscal en Colombia. Y la segunda va a ser que sí soy residente fiscal en Colombia. Ahora vamos a mirar en uno y otro caso cuándo le correspondería presentar declaración de renta en Colombia a esa persona. Entonces, si yo soy un no residente fiscal, ¿cuándo estaría obligado a presentar declaración de renta? Y si yo soy un residente fiscal, ¿cuándo estaría obligado a presentar declaración de renta? Entonces vamos a empezar por el caso más sencillo que serían los no residentes fiscales. Sobre lo primero que tendríamos que entrar a mencionar aquí es importante y es que la regla general de la presentación de la declaración de renta es que todos en principio estamos obligados a presentar declaración de renta, seamos o no residentes fiscales. ¿Y de dónde saco esto? Si ustedes leen el artículo 591 del Estatuto Tributario, vamos a buscarlo aquí rápidamente, me dice textualmente su título, ¿quiénes deben presentar declaración de renta y complementarios? Y me dice, están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios por los años grabables 1987 y siguientes, pues siguientes a 1987 estaría el presente, ¿cierto? Todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto. Entonces, básicamente están obligados a declarar renta todos los que son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y ahora, ¿quiénes son contribuyentes del impuesto sobre la renta? Pues son contribuyentes del impuesto sobre la renta las personas
básicamente, ¿cuál es el hecho generador del impuesto sobre la renta en Colombia? El hecho generador del impuesto sobre la renta en Colombia es la obtención de ingresos susceptible de incrementar mi patrimonio. Entonces, si yo obtuve un ingreso susceptible de incrementar mi patrimonio en el año gravable, soy contribuyente del impuesto sobre la renta. Y si soy contribuyente, en regla general, estaría obligado a presentar declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, mi patrimonio era cero cuando empezó el año 2024. Dicté una clase y me pagaron 200.000 pesos. Pues recibí un ingreso susceptible de incrementar mi patrimonio. ¿Por qué? Porque mi patrimonio pasó de ser 0 a 200.000. Ah, ok, que me los gasté en los transportes de dirigirme al sitio donde dicté la clase y en regresar a mi casa. Sí, pero tuve un ingreso susceptible de incrementar mi patrimonio. Entonces, en regla general, todos somos contribuyentes. Ahora, perdón, en regla general todos somos declarantes del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿cuándo no estoy obligado a presentar declaración de renta? Entonces les decía, vamos a empezar por los que no tienen residencia fiscal en el país. Entonces, si yo soy una persona no residente fiscal en el país, pero en el año 2024 obtuve ingresos grabados con el impuesto sobre la renta en el país, en principio, tengo que presentar declaración de renta. Me exoneraré de esa obligación de presentar declaración de renta en el entendido en que sobre ese ingreso que obtuve aquí en el país se me hayan practicado retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, ¿cierto? Y que esas retenciones son las contempladas o hayan sido las contempladas en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Y yo esto casi que ya es costumbre, lo explico con un ejercicio porque me parece la forma más sencilla de explicar. Entonces, imagínense que usted es un docente universitario, ¿cierto? Nacional costarricense, lo contrata la Universidad Nacional de Colombia y usted viene a dictar una cátedra acá en la Universidad Nacional, la sede de Bogotá. Entonces, la Universidad Nacional le paga a usted unos honorarios de, digamos, usted tiene un goodwill impresionante, es un maestro en su área académica y le pagan 200 millones de pesos por 4 horas de clase. ¿Ya? O sea, usted simplemente vino a Colombia un día, llegó a las 8 de la mañana acá a Bogotá, fue a las instalaciones de la universidad, dictó su clase y a las 7 de la tarde abordó un avión rumbo a Costa Rica, que es donde usted vive y de donde cual usted es nacional. O sea, pasó un día en Colombia, ¿cierto? Y por ese día de trabajo le pagaron 200 millones de pesos. ¿Estará obligado a declarar impuestos sobre la renta en Colombia? En principio, sí. ¿Cuándo no estaría obligado? Si sobre estos 200 se le practican retención en la fuente. Pero no cualquier retención. Una o todas las que implique la normativa del Estatuto Tributario, las que están contempladas en los artículos 407 a 409. Entonces, básicamente en esos artículos del 407 al 409, los invito a que los lean en un tiempo libre, vamos a encontrar unas retenciones en la fuente especiales por pagos a no residentes fiscales. Hay que entender que nuestro estatuto tributario, pues lastimosamente es una colcha de retazos, digo yo, que se le han hecho muchísimas modificaciones. Entiendo que han habido más o menos unas 20 reformas tributarias en los últimos 10 años, quizás un poquito más o un poquito menos, pero más o menos oscilan en ese número. Entonces, se les olvidó hace mucho tiempo, cuando cambiaron toda esta normativa, por allá en la 1607 de 2012, modificar el capítulo, porque si vemos el nombre de este capítulo, me habla de pagos al exterior. Ya no se tiene que entender pagos al exterior, se tiene que entender desde la modificación que tuvo la ley 1607 de 2012, pagos a no residentes fiscales. Entonces puede que el pago usted lo haga acá en Colombia, como ocurre en el ejemplo que les acabo de colocar. El profesor de la universidad que vino a dictar la charla en la Universidad Nacional puede que se acabó la charla y en una pequeña bolsita le entregaron los 200 millones de pesos. Pues tampoco tenemos que satanizar el uso del efectivo, ¿cierto? Es viable. Entonces, le están haciendo un pago dentro de la jurisdicción colombiana, pero a pesar de eso, como él es un no residente, le aplicaría esta normativa. Entonces, de forma muy sencilla, ahí vamos a encontrar en estos artículos 407 a 409 varias tarifas para cierto tipo de pagos.
los invito a que los lean si tienen alguna duda de cuáles son esos pagos que tendrían una retención en la fuente especial, por así decirlo, o una tarifa de retención especial cuando el pago se le realiza a un no residente fiscal. Entonces, el artículo 407 me habla de tarifa de dividendos. El artículo 408 me enlista una cantidad de tarifas sobre honorarios, arrendamientos, prestaciones de servicio, rendimientos financieros, consultorías, servicios técnicos y otros más. Aquí hay un listado bastante amplio de tarifas. Y por otro lado, el artículo 409 me señala una tarifa muy puntual. Me dice tarifa especial para profesores extranjeros. En el caso de los profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por periodos no superiores a 4 meses por instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES, o sea, va encuadrando en todo el ejemplo que les coloqué, es un profesor extranjero, lo contrataron por menos de 4 meses, lo contrató una institución de educación superior, como sería la Universidad Nacional, y que está aprobada por el ICFES, ¿cierto? Entonces me dice, únicamente se causará el impuesto sobre la renta a la tarifa del 7%. Entonces, si sobre estos 200 millones de pesos el pagador de la Universidad Nacional le retuvo el 7%, ese docente se puede ir con su dinero tranquilamente de Colombia. Y de pronto algunos de ustedes me dirán, pero venga, si se los pagaron en efectivo, no puede salir del país porque 200 millones de pesos son más de $10.000, entonces le van a poner problema. Posiblemente. Pero bueno, eso digamos que yo digo que es un mito en el sentido de que en la norma en ningún lado me prohíbe que yo saque más de $10.000 del país. La norma me dice que si yo voy a sacar esa cantidad, pues la tengo que declarar. Entonces, en el entendido en que el señor cumpla con declarar esos recursos, pues podrá salir del país. Ahora, otro tema es si allá en Costa Rica lo dejan ingresar con ese valor, porque también tiene que mirar la normativa costarricense. Aquí solamente fue para ponerles un ejemplo. Pero básicamente, para concretar el caso, una persona natural o una sucesión ilíquida no residente fiscal en el país, si sobre los ingresos que obtuvo de fuente nacional, aquí es importante también pues determinar si ese ingreso es de fuente nacional. ¿Dónde voy a encontrar qué ingresos de fuente son nacional? Pues el artículo 24 me trae un listado, el artículo 24 del estatuto me trae un listado de cuáles son los ingresos que se consideran de fuente nacional en Colombia. Entonces tendré que mirar a ver cuáles son. Entonces, las prestaciones de servicio, que básicamente fue lo que él hizo, que se hacen acá en el territorio nacional para ser utilizadas dentro del territorio nacional, pues se entiende un ingreso de fuente nacional. Entonces, si me aplican las retenciones que están contempladas del 407 al 409, me puedo ir tranquilo del país y no tengo que presentar declaración de renta, ya tributé vía retención en la fuente.